Es el día de reposo, el día en que recibimos bendiciones. Quisiera aprovechar esta oportunidad para pedir a Dios que derrame abundante amor y bendiciones sobre todos los miembros de la familia de Sión. Hoy, me gustaría estudiar con ustedes la palabra de Dios con el tema Vengan al Espíritu y la Esposa. Si vemos todas las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia, podemos ver que Dios nos explicó la manera en que podemos ser salvos e ir al cielo, en todas partes de la Biblia. ¿No es así? En la historia del huerto del Edén, en el libro de Génesis, Dios dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dijo a Moisés que guiara a los israelitas a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Y cuando se encontraron con el mar rojo camino a la tierra de Canaán, Dios dijo: no tengas temor y extiende las manos con tu vara sobre el mar rojo. Entonces, el mar rojo se dividirá. ¿Cuál fue el resultado cuando todo se hizo como Dios había ordenado? El proceso de la salvación que Dios estaba guiando se abrió cada vez. En otras palabras, Dios nos expresó de antemano todos los caminos de la salvación y nos guió a la salvación según esas palabras. ¿Por qué guardamos el día de reposo hoy? En Éxodo capítulo 20, ¿qué dice que debemos hacer? Dice que debemos santificarlo, y es por eso que lo estamos guardando. ¿Por qué? ¿De quién es la palabra? Porque es la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es la guía más importante que nos lleva al cielo, a la vida eterna y a la salvación. Hoy estamos guardando el día de reposo, según las enseñanzas de Dios. En Jeremías capítulo 4 está escrito: alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis. Entonces, ¿debemos dudar en entrar allí? Debemos entrar en Sión. Debemos ir a Sión. Los que creen en Dios deben creer en sus palabras y deben ir en dirección a la salvación y al camino por el que Dios nos guía. ¿No es verdad? Además, cuando Dios pidió a Noé que construyera un arca y le dijo: toda tu familia debe entrar en el arca, Noé y su familia pudieron ser salvos porque entraron en el arca. ¿Y si se hubieran ido a otro lado en lugar del arca? ¿Y si se hubieran escondido en la cima de una montaña o en la cima de un tejado? ¿Creen que habrían sido salvos? Ya que siguieron el camino de salvación que Dios les dio, la familia de Noé pudo ser salva, y Lot y su familia pudieron ser rescatados de Sodoma y Gomorra. ¿No es esta la razón por la que podemos encontrar esos escritos en la Biblia? Entonces, para que nuestra salvación esté plenamente garantizada en esta última época del Espíritu Santo, ¿a quién necesitamos ir? Dios mostró este asunto claramente mediante una revelación al apóstol Juan. Veamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Qué dicen el Espíritu y la esposa? Dicen: ven. ¿A quién necesitamos ir? Hay un lugar al que deben ir las personas que han recibido esta invitación. Aquí, ¿qué nos dan el Espíritu y la esposa diciéndonos que vayamos? Nos dan el agua de la vida. El único que puede darnos el agua de la vida es Dios. Solo Dios puede dar vida a toda la humanidad. Entonces, el Espíritu es Dios y la esposa también es Dios. Solo cuando la humanidad vaya al lugar donde están el Espíritu y la esposa, pueden recibir la vida e ir al reino de los cielos. Por eso el Espíritu y la esposa expresaron su voluntad con esta sola palabra: ven.
Hoy guardamos el día de reposo, porque Dios dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por esa razón, guardamos el día de reposo. Hoy estamos en Sión, porque Dios dijo, entren en Sión. ¿Y por qué usan un velo en la cabeza? Es porque existe la enseñanza de Dios de que debemos usar un velo sobre nuestra cabeza. Bautismo. ¿Por qué nos bautizamos? Nos bautizamos porque Dios dice, bautícense y reciban el perdón de pecados. Si pensamos en todas estas cosas, podemos confirmar que estamos siguiendo la palabra de Dios como está escrita en la Biblia. Ya que en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el espíritu y la esposa dicen ven, nunca podremos recibir el agua de la vida en ningún lugar excepto en el lugar donde están el espíritu y la esposa. Continuemos con el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué libro es este libro? La Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Nunca debemos añadir nada a las palabras de la Biblia, ni quitar de ellas. La última conclusión de los 66 libros de la Biblia es, el que tiene sed, venga al Espíritu y la esposa. Debemos enseñar a la gente que toda la humanidad debe venir a Dios Padre, que es el Espíritu, y a la Madre Celestial, que es la esposa. La Biblia nos enseña que si no hacemos algo aunque tengamos la capacidad de hacerlo, es un pecado. Y si no enseñamos a las personas que no saben algo que sabemos, también es un pecado. Hoy estamos confirmando que ciertamente tenemos al Espíritu y la esposa. El Espíritu existe y la esposa existe. ¿Cuál es el papel del Espíritu y la esposa? Su función es dar a la humanidad el agua de la vida. Nosotros los santos y la humanidad somos los que necesitamos recibirla. El único que puede dar el agua de la vida es Dios. Por lo tanto, el Espíritu es Dios. ¿Y quién es la esposa? Ella también es Dios. Si consideramos esto basándonos en la Trinidad, hemos comprendido que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, ¿no es cierto? Dios Padre es la imagen masculina de Dios, y Dios Hijo también es la imagen masculina de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Todos ellos indican a Dios Padre. La esposa es la esposa de Dios Padre, lo que significa que ella es Dios Madre. Dios Padre y Dios Madre dicen a la humanidad, el que tiene sed venga a nosotros y reciba el agua de la vida gratuitamente. Hermanos y hermanas, ¿estamos en condiciones de dar vida? Somos ángeles que pecaron en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra. Todas las almas pecadoras han sido expulsadas a esta tierra y ahora llevamos una vida de arrepentimiento. Si Dios no nos hubiera dado la verdad del nuevo pacto, a través de la cual podemos recibir el perdón de pecados, nunca habríamos sabido lo que es el perdón de pecados, lo que es el reino de los cielos, y qué es la salvación, o qué es la vida eterna. Éramos seres desafortunados, que no hubiéramos sabido nada, sino que habríamos tenido que morir para siempre. Sin embargo, el Padre y la Madre Celestiales nos han traído la verdad del nuevo pacto para que podamos ser liberados de todos los pecados. Y ellos están diciendo, el que tiene sed, venga y reciba el agua de la vida gratuitamente.
Hace 2000 años, el apóstol Juan vio esta escena claramente en la isla de Patmos. Juan vio al Espíritu y también vio a la esposa. ¿Qué aspecto tenía la esposa en su visión? El ángel le mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Lo vieron en Apocalipsis capítulo 21, ¿no es así? La Jerusalén que desciende del cielo. En Gálatas capítulo 4 está escrito, mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién? Madre de todos nosotros, es libre. Por lo tanto, el Espíritu es Dios Padre y la esposa es nuestro Dios Madre. Veamos Isaías capítulo 55, versículo 1. Capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. En Apocalipsis capítulo 22, hay un escrito sobre el agua de la vida, que es una expresión relacionada con el agua, y podemos ver lo mismo en Isaías capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Continuemos con el versículo 6. Buscad a Jehová. ¿Cuándo? Mientras puede ser hallado, llamadle. ¿Cuándo? En tanto que está cercano. La Biblia enfatiza que debemos buscar a Dios, llamarlo y encontrarlo. De lo contrario, no hay manera de que podamos ser salvos por nosotros mismos. Si nuestro sistema solar no tuviera sol, la luna no podría enviar su luz a la Tierra por la noche, ¿o sí? Por supuesto que no. La luna recibe la luz del sol y la refleja a la Tierra. La luna no puede emitir luz por sí misma. Del mismo modo, la última obra de salvación nunca puede completarse mediante alguna persona, sino solo mediante Dios. En Hebreos capítulo 9, ¿cuántas veces viene Dios para dar la salvación? Viene por segunda vez. Sin embargo, Él no viene solo, sino ¿con quién? Dios viene como el Espíritu y la esposa. Dios nos dijo que lo llamáramos y lo buscáramos mientras estuviera cerca de nosotros. Veamos Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Hay muchas personas que dicen conocer a Dios, pero todavía no lo conocen. Como no conocen a Dios, Él enfatiza aquí que debemos conocer a Dios correctamente. ¿No es así? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué? Conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios completa la salvación a través de la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. Dios ha venido a esta tierra por segunda vez y dice que nos dará vida eterna, que es algo que no podemos comprar, ni siquiera con $1.000.000. Y está clamando a la humanidad: ustedes que no tienen dinero, vengan, y los que no están bien, vengan, y los que tienen cargas pesadas de pecado, vengan. Todos pueden venir y recibir esta agua de la vida. Pero los hijos no saben a dónde ir, ¿no es verdad? Ya que no lo saben, Dios les da instrucciones. Dios dice: solo vayan por el camino por donde el Espíritu y la esposa les dicen que vayan. Así, podemos explicar en términos sencillos Apocalipsis capítulo 22.
El diablo está causando confusión y difundiendo rumores maliciosos diciendo, necesitan ir por este camino para ser salvos. No deben ir por allí. El padre y la madre sabían todos estos asuntos desde el principio. Por eso dicen, levanten la bandera únicamente hacia el lugar donde están el padre y la madre, y vayan al lugar donde los están llamando el espíritu y la esposa. Al ir a ese lugar, que es Sión, ven el día de reposo, la Pascua, la regla del velo y la regla de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí es el lugar donde se encuentran todas las palabras del Padre y la Madre que están escritas en la Biblia. En el desierto hay un fenómeno conocido como espejismo. Es una ilusión óptica que hace pensar a la gente que hay un oasis aunque no exista. Así que, si la gente sigue buscando un espejismo, acaba muriendo de sed en el desierto. Necesitan encontrar un verdadero oasis, ¿no es así? Debemos encontrar la verdadera fuente del agua de la vida. Según Zacarías capítulo 14, versículo del 6 al 8, ¿quién es la fuente del agua de la vida? La Madre Jerusalén es la fuente del agua de la vida. Por eso está escrito que debemos buscar a la Madre. El profeta Oseas también dijo, deben conocer a Dios correctamente. ¿No es cierto? La Biblia dice que debemos buscar al Espíritu y la esposa, Dios Padre y Dios Madre. Y Dios mostró la aparición de Dios Padre y Dios Madre en la primera página de los 66 libros de la Biblia. Está escrito en Juan capítulo 5, versículo 39. Todo lo que está en las Escrituras es para dar testimonio de mí. ¿No es así? Veamos Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dios nos dijo que no añadiéramos ni quitáramos nada. Por lo tanto, estamos guardando el día de reposo, hoy, en obediencia a la palabra de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando Dios le dijo a Noé que entrara en el arca, Noé fue salvo entrando en el arca en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando seguimos la palabra de Dios, entren en Sión. Todos los hijos de Sión serán salvos porque siguieron la palabra de Dios. Del mismo modo, cuando el espíritu y la esposa dicen ven, debemos ir al espíritu y la esposa. Si vamos a otra persona, lo único que nos espera allí es una ilusión y un resultado opuesto a la salvación. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 26. En el versículo 26 está escrito, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es muy malo decir que entendemos a Dios, omitiendo esta parte importante. Este versículo es la integración de todas las claves a través de las cuales podemos conocer a Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios dijo a nuestra imagen. Aquí, cuando se trata de nuestra, algunas personas dicen que Dios pudo haber dicho nosotros, porque hay ángeles y seres espirituales. Sin embargo, en el siguiente versículo podemos confirmar que Dios no estaba hablando con los ángeles. Hagamos, ¿a quién? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí esto es muy importante. Dios dijo, hagamos al hombre. Significa que hay más de un Dios creador que dio aliento a la humanidad. ¿No es así? Dios dijo, hagamos al hombre. Algunas personas dicen, aquí hagamos se refiere a los ángeles u otros seres espirituales del cielo. Eso significaría que los ángeles nos crearon. ¿Los ángeles nos crearon a los seres humanos? Los ángeles son criaturas de Dios, no los que pueden dar vida. Dios nos hizo saber que ellos no pueden dar vida, ¿no es así? Hacer al hombre significa dar vida a los seres humanos,
Pero, ¿quién es el único que puede dar vida? Solo Dios. Y Dios se refirió a sí mismo como nosotros. Entonces significa que Dios existe en forma plural. ¿No es así? Continuemos con el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios dio vida a los seres humanos diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y uno fue creado varón y la otra mujer. Entonces, podemos confirmar que Dios, mencionado como nosotros, existe como Dios de imagen masculina y Dios de imagen femenina. Los seres humanos llaman Padre a la imagen masculina de Dios, ¿no es verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué tenemos que usar la palabra Padre? Si hubiera un solo Dios, podríamos haberlo llamado Dios. Se usa la palabra Padre porque hay un homólogo. La humanidad llama a Dios Padre, a la imagen masculina de Dios. Entonces, ¿en quién se convierte para nosotros la imagen femenina de Dios? En Dios Madre. En Apocalipsis capítulo 22, ¿qué dicen Dios Padre y Dios Madre? El Espíritu y la esposa dicen, ¿qué? Dicen, ven. Apocalipsis capítulo 22 nos enseña que todos los seres humanos pueden tener vida eterna con solo venir al Padre y la Madre, quienes les dieron vida. ¿Juan vio una ilusión o una revelación equivocada? Dado que todas estas cosas son las verdades, ¿qué dice en Apocalipsis capítulo 22? Dice, nunca añadan ni quiten nada. Jesús mismo dio una advertencia. Hermanos y hermanas, como pueden ver, el Espíritu y la esposa están escritos claramente en la Biblia. Y para que podamos conocer y comprender a la Madre Celestial, Dios Padre escribió en 1955, en su libro titulado Apertura de los 7 truenos, y hay una más que aún es una niña. Ella ha de aparecer después de mí. ¿Y qué más dijo el Padre? Todos conocemos las notas autográficas del Padre que dicen, Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, y aquí yo, es el Padre. ¿A quién dijo el Padre que incluso Él sigue para darnos ejemplo? Él expresó, yo sigo a la Madre. Él mismo escribió esto con la voluntad de Dios en estas palabras. Pero algunos dicen, eso no es cierto, esto es incorrecto, Dios Madre no existe. Aquellos que han obtenido entendimiento deben aceptar las palabras que Dios nos dio. Hoy, todos hemos sido invitados a la salvación. Hemos venido al Espíritu y la esposa. Veamos 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros ¿por qué? Por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios declaró, yo soy su Padre, ustedes son mis hijos e hijas. Pero algunos dicen, la madre no se menciona aquí, pero este es el plan de Dios. Esta es la providencia y el plan de Dios para aclarar las falsedades. Solo porque Dios no mencionó aquí a la madre, no significa que los hijos hayan nacido sin ella. ¿Dónde está ella? Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿qué? La cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba es madre de, ¿qué? Ella es madre de nuestros espíritus.
Dios ya dio suficiente explicación al respecto en el libro de Génesis y también lo explicó en el libro de Gálatas. Dios nos da a conocer esto a través de la relación entre la copia y la realidad. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 16. En Romanos capítulo 8, versículo 16 está escrito: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en el versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el versículo 16 está escrito: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aprendimos que los miembros de la familia estamos relacionados por la sangre. ¿No es así? De la misma manera, los miembros de la familia celestial también están relacionados por la sangre. Es por eso que Dios pone énfasis en la sangre. Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y para ser reconocidos como hijos de Dios, Jesús nos dio el vino de la Pascua como su sangre de sacrificio, como la sangre que nos da el perdón de pecados. ¿Por qué todas las naciones del mundo entero guardan la Pascua? Es el día en que somos reconocidos como hijos de Dios. ¿Cuál es el día en que confirmamos nuestra herencia de la patria celestial, recibiendo la vida eterna y la salvación a través de la carne del Padre y la sangre preciosa de la Madre? En la Pascua. Por lo tanto, ¿qué dijo Dios en Isaías capítulo 43? Dios dijo: mío eres tú. Dios dice: mío eres tú, porque mi carne ha entrado en ti y mi sangre ha entrado en ti. Si ven la historia de hace 3500 años, cuando los israelitas guardaron la Pascua y fueron liberados de Egipto en el tiempo del Éxodo, ¿qué vieron los ángeles destructores para saber si la casa era de un hijo de Dios? La diferenciaron mediante la sangre del Cordero de la Pascua. Lo mismo ocurre con nosotros, los hijos celestiales en los últimos días. Como tenemos la carne del Padre y la sangre de la Madre en nosotros, ¿quiénes somos? Sin duda, somos hijos de Dios. Todos nosotros debemos confirmar una vez más la verdad que Dios nos dio hoy. Queremos heredar la patria celestial, es decir, queremos ser salvos. Nuestra vida física en esta tierra nunca se nos puede dar sin la Madre. La razón por la cual Dios hizo todas las cosas de esta manera, como una copia, fue porque es lo mismo en la realidad. Una vez más, demos gracias al Padre y a la Madre Celestiales por venir hasta esta tierra para buscarnos y salvarnos. Hay muchas almas pobres en el mundo que todavía no han recibido a Dios Madre, aunque desean ir al cielo y recibir la salvación. Me gustaría pedirles que ustedes y yo los guiemos a la justicia y la salvación predicando la verdad de Dios Madre aún más valientemente, esperando que hayan recibido mucha gracia a través de las palabras de hoy. Quisiera concluir el sermón. Muchas gracias.